Domingo, 27º domingo del tiempo ordinario. El Evangelio es tomado de San Lucas, capítulo 17, versículos del 5 al 10. En aquel tiempo los apóstoles dijeron al Señor: «Aumentanos la fe». El Señor les contestó: «Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer». Palabra de Dios. Muy buenos días. El Evangelio nuevamente nos habla sobre nuestro diario vivir. No cabe duda que no hay nada más práctico que el Evangelio, que la buena noticia, que es para que la vivamos. Todo lo que creemos de Jesucristo tiene una repercusión directa en nuestro diario vivir. El día de hoy, que es domingo, que ya deberíamos de estar preparando nuestro corazón y nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios, tiene un mensaje de suma importancia, algo que lo debemos de poner en práctica todos los días, no solamente el domingo. Los discípulos se acercan a Jesús y en la liturgia no nos da más preámbulo que directamente el tema. Los discípulos se acercan a Jesús y le dicen: Maestro, Señor, aumentanos la fe. Ante semejante petición, que seguramente los discípulos se deben de haber dado cuenta que si algo le molestaba a Jesús, era precisamente la falta de fe. Quizás por eso los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: aumentanos la fe. Ante semejante petición, lo que Jesús les dice sorprende más que la misma pregunta. Porque los discípulos están pidiendo más fe. Aumentanos la fe, que tengamos mucha fe. Y Jesús les dice algo así como: ¿y para qué quieren tener más fe? Si tuvieras fe, aunque fuera del tamaño de un granito de mostaza, tú le dirías a esa higuera: arráncate y plántate en el mar, y la higuera te obedecería. Jesús nos está diciendo que no se trata de tener mucha fe o poquita fe. Ay, es que yo tengo muy poquita fe. No, pues aunque tuvieras muy poquita, así como del tamaño de un grano de mostaza, eso es suficiente. Más bien lo que tenemos que pedir es tener una buena fe. Más que cantidad, calidad en la fe que tenemos. Porque la calidad es la que hace la diferencia en la fe. Resulta que el día de hoy pareciese que más que tener fe, hay muchos que tienen como supersticiones en la fe. O que piensan que la fe es como magia. El ejemplo que Jesús da de mover esa higuera y plantarla en el mar, o el ejemplo que nos da de ese granito de mostaza, es sencillamente que en el interior de ese granito de mostaza, en el interior de esa semilla, se encuentra toda la fuerza de los brazos y las raíces y el tronco de esa mostaza, de ese árbol de mostaza, de ese gran arbusto de mostaza. Cualquiera que sea la semilla, en su interior lleva toda la capacidad para transformarse en un árbol, en un gran arbusto. Si tú tuvieras fe de gran calidad en tu corazón, te darías cuenta que cualquier cosa que tú te propongas, la pudieras realizar. Jesús en otros momentos le dice a las personas: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Nada es imposible para quien tiene fe. Incluso en otros momentos Jesús le dice a las personas: hágase conforme a tu fe.
Y es que podemos hablar tanto de fe sin entender lo que es la fe. Fe no es solamente un ejercicio mental, porque muchas veces las personas creemos que fe es creer en aquello que no vemos, y ciertamente fe implica un ejercicio mental, fe implica un acto de creer, y eso ya implica mover nuestra mente. Pero fe no es solamente un acto mental, fe es adherirnos. Fe implica cambiar. Fe implica un modo de vivir. Por ejemplo, tú puedes creer que la luna gira alrededor de la Tierra. ¿Y eso en qué te afecta en tu diario vivir? Habrá alguien que quizás crea que la luna es de queso. ¿Y eso en qué le afecta a su diario vivir? Pero decir que yo creo en Dios Todopoderoso, decir que creo en un Dios que me ama, decir que creo en un Dios que busca mi felicidad, eso sí tiene que llevarse en una expresión de vivir. Decir que creo en Jesucristo es aceptarlo a Él. Por ahí hace mucho tiempo escuché una plática sobre la fe viva y la fe muerta. Claro que toda fe es viva, pero el padre que nos explicaba y que iba como que poniendo diferentes categorías de fe, era para que pudiéramos nosotros reflexionar en qué tipo de fe es la que yo tengo. Una fe muerta es aquella que cree en Dios pero no tiene obras. No tiene, Santiago ya nos dice algo parecido. Alguien que cree en Dios pero no tiene obras. En cambio, alguien que cree en Dios y que sí tiene obras. Una fe supersticiosa pudiera ser aquel que cree en Dios y ora, como si estuviera diciendo ritos mágicos, pero su vida no cambia. Esa es una fe supersticiosa. Esa no es la fe del Evangelio. La fe del Evangelio es la que te compromete, la que te hace entregar tu vida a Dios, rendirte a Él, transformarte. Por ejemplo, ¿tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí, también los demonios lo creen y hasta tiemblan. En el Evangelio los poseídos gritaban, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Y Jesús los callaba, porque los demonios sabían quién era Él. Pero los demonios nunca le entregaban su vida a Dios. Los demonios creían, pero no tenían fe, porque fe implica adhesión. Fe implica aceptar el Evangelio en mi corazón. Fe implica el movimiento interior como el de la semilla, que va a hacer que mi vida vaya cambiando, vaya transformándose. Por ejemplo, los niños. Cuando los niños están pequeños y se juntan y tienen ese compromiso de divertirse, son capaces de agarrar dos piedras y transformarlas en unos Ferraris y están jugando. Son capaces de agarrar unas cajas y transformarlas en castillos. Son capaces de entrar al patio de la casa y transformarlo en una jungla, en una selva, porque nada los detiene. Cuando ellos se comprometen a jugar, a divertirse, cualquier cosa es capaz de hacer que sus sueños se hagan realidad. Divertirse, disfrutar. Parece que nosotros cuando somos grandes nos volvemos más caprichosos, que no podemos dar ese paso de fe. Y no es solamente para idear o imaginar cosas, sino un compromiso que te lleva a disfrutar la vida, que te lleva a amar, que te lleva a transformar. De tal manera que tú le dirás a esa higuera, y es una hipérbole, es una exageración, es una parábola. Tú le dirás a esa higuera, arráncate y plántate en el mar, y la higuera te obedecerá. Pero te obedecerá porque ve tu determinación. Tú serás quien haga que las cosas sucedan. Porque es la fe que está ahí en movimiento. La fe nunca es una actitud pasiva. Yo tengo fe. ¿Fe en qué?
Si la fe te mueve, si la fe te hace transformar la ciudad, te hace transformar tu entorno. Las personas que han tenido fe, voltea a ver, ¿quiénes son ejemplos de fe? Las mismas personas que transforman su interior. Personas que creen en Dios y que creen incluso hasta en ellas mismas, que en lo poco mucho que pueden hacer, lo hacen porque creen. Un San Francisco de Asís, una Madre Teresa de Calcuta, que esa mujer vio quizás mucha necesidad, pero ella tenía fe en Dios, que es un Dios de amor, y también tenía fe en ella misma. La fe hizo que ella se pusiera en movimiento. Y lo mismo vemos en todas las personas de fe que están a nuestro alrededor. En cambio, una persona que es supersticiosa es aquella persona que está así, sentada, sin mover un dedo. La fe te pone en movimiento, la fe te compromete, la fe te confronta, la fe hace que saques lo mejor de ti. Incluso la fe hace que nunca te detengas, que es la parábola con la que Jesús termina esta parte del Evangelio. ¿O acaso hay un sirviente entre ustedes que después de ir y labrar la tierra regresa a su casa a la casa de su amo, y su amo le dice: siéntate, ya trabajaste mucho, ahora yo te sirvo, ¿qué quieres de comer? ¿Verdad que no? El sirviente, después de haber hecho lo que tenía que hacer en la tierra, entra a la casa del amo y cuando ve el amo que está en la mesa, le sirve. Así es la fe. Nosotros le servimos a Dios. Y no porque yo diga: ay Señor, ya trabajé mucho el domingo, así que el lunes tú sírveme a mí. No. Es como si yo dijera: ay, ya trabajé el día de hoy en este proyecto tratando de mejorar el mundo, ya mañana yo descanso. No, la fe siempre te pone en movimiento. La fe hace que saques lo mejor de ti cada día. La fe es la que va moviendo la frontera para siempre encontrar nuevas formas de servicio, nuevas formas de conquista, nuevas formas de poder instaurar el reino de Dios entre nosotros. La fe, como nos damos cuenta, es creer en Dios, pero creer en Dios lleva implícito creer en nosotros mismos y creer que lo poco o mucho que yo hago tendrá un impacto. La fe es la que te pone en movimiento. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de nuestros padres y el Dios que cree en nosotros, por eso seguimos vivos, porque Él confía que un día podamos abrirle las puertas de nuestro corazón. Que sea este Dios, el Dios que escucha nuestra oración, quien el día de hoy nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si pudiéramos analizar o entrar como en este juego, ¿qué clase de fe tienes? Sabemos que solamente hay una fe, la fe viva, la fe que se expresa en un creer y en una entrega a Jesús, en una aceptación, en una fe que espera, en una fe que nos libera, en una fe que nos hace confiar en Dios, y en una fe que nos hace creer que todo es posible para aquel que cree. Pero si pudiéramos hacer solamente un ejercicio mental e imaginar que hubiera diferentes clases de fe, la fe viva, la fe muerta, la fe estéril, la fe supersticiosa, la fe pasiva, la fe que encadena, la fe que angustia, la fe... ¿Qué clase de fe tendríamos nosotros? ¿Tendríamos la fe que nos angustia en un Dios? ¿Creemos en un Dios pero que nos castiga? ¿O tendríamos una fe supersticiosa, aquella que creemos en Dios y diciendo ciertas oraciones, las cosas se van a transformar sin un compromiso de vida? ¿O creemos en una fe totalmente pasiva, ¿verdad? De que pues sí creo, pero que no me afecte en mi vida. No. La fe que Jesús nos pide en el Evangelio es aquella que nos hace creer en Él, aceptarlo a Él, adherirnos a Él, confiar en Él, trabajar en Él y para Él. La fe que hace que nuestra vida mejore cada día. La fe que hace posible que esa higuera sea arrancada y plantada en el mar. La fe que hace
sacar lo mejor de nosotros cada día. Esa es la fe. No se trata de tener mucha fe o poquita fe. Se trata de tener fe, de tener una muy buena fe, porque aunque la tuviéramos como un pequeño grano de mostaza, esa es suficiente para guardar en su interior la fuerza que hace posible que todo se transforme. Que tengas un excelente día.